El vuelo de Quetzalcóatl, sabiduría de la serpiente emplumada. Por Tiburón Disruptivo. Prólogo, un viaje más allá de las fronteras. Como marquetero, siempre he estado en búsqueda de historias que conecten lo antiguo con lo contemporáneo, que despierten emociones y enseñen lecciones. Mi obsesión por la cultura, la historia y el turismo me ha llevado a explorar los rincones más profundos del conocimiento humano, y es en esa fascinación donde encontré un vínculo poderoso, la historia de Quetzalcóatl. Siendo chileno y viviendo en México, un país cuya riqueza cultural me ha deslumbrado desde el primer día, me encontré ante una historia que no solo es fascinante, sino transformadora. Quetzalcóatl no es solo un dios, sino un símbolo de la dualidad humana, de las caídas y los renacimientos, de las enseñanzas que la vida misma nos ofrece. A través de la leyenda de este dios, pude ver un reflejo de nuestras propias luchas y victorias, y me di cuenta de que su historia era mucho más que una narrativa ancestral, que era una lección para todos los tiempos. Escribir sobre Quetzalcóatl no solo ha sido un ejercicio de aprendizaje profundo, sino también una forma de compartir un mensaje que resuena más allá de las fronteras culturales. Mi viaje por este tema ha sido nutritivo, no solo desde una perspectiva histórica y cultural, sino también como un marquetero que entiende el poder de contar historias que nos conecten con lo que somos y lo que aspiramos a ser. Este libro no es solo una narración sobre un dios antiguo, es una invitación a ver nuestras propias vidas con los ojos de quien busca el equilibrio, la superación y la luz, aún en los momentos de oscuridad. Los invito a adentrarse en esta fascinante historia y descubrir cómo las enseñanzas de Quetzalcóatl siguen vivas, no solo en la cultura, sino en cada uno de nosotros. Introducción, el mito y la leyenda de Quetzalcóatl. Imagina un tiempo antes del tiempo, un mundo vibrante lleno de dioses inmortales, donde el cielo y la tierra se entrelazaban en una danza eterna. En este mundo nació Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, una figura que no solo moldearía los cielos y la tierra, sino también los corazones y las mentes de generaciones enteras. Quetzalcóatl no es solo un dios, es un símbolo universal. Su imagen, mitad serpiente y mitad ave, representa la dualidad que define nuestra existencia, lo terrenal y lo celestial, lo humano y lo divino, lo tangible y lo espiritual. Pero, ¿quién era realmente Quetzalcóatl? ¿Un dios benevolente, un hombre sabio o un ideal al que aspirar? En las antiguas tierras de Mesoamérica, su leyenda fue contada y reinterpretada por diversas culturas. Los toltecas lo veneraron como un líder que trajo la civilización, los mexicas lo consideraron un dios exiliado que prometió regresar, y los mayas lo relacionaron con Kukulcán, otra deidad poderosa y transformadora. Su historia se entrelaza con la creación de la humanidad, la enseñanza de las artes y la agricultura, y la eterna lucha entre el bien y el mal. Pero Quetzalcóatl no es una figura estática. A través de los siglos, su mito ha evolucionado, adaptándose a los contextos y necesidades de quienes lo relatan. Más allá de los templos y códices, su legado se encuentra en valores universales que nos llaman a ser mejores, líderes más justos, creadores más sabios y seres humanos más completos. En este audiolibro, recorreremos su historia desde sus orígenes míticos hasta su transformación final. Exploraremos su papel como creador y maestro, su caída provocada por el engaño, y su resurgimiento como la estrella de la mañana, símbolo de esperanza y renovación. Quetzalcóatl nos habla desde un pasado lejano, pero sus enseñanzas son atemporales. Su vida y su mito son un espejo en el que podemos ver nuestras propias luchas, redenciones y transformaciones. Y al final de este viaje, descubriremos cómo aplicar su sabiduría a nuestras vidas, para encontrar el equilibrio, superar los desafíos y liderar con propósito. Prepárate para adentrarte en un relato lleno de magia, sabiduría y profunda humanidad. Esta es la historia de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios que descendió a la tierra para elevar a la humanidad hacia el cielo. Capítulo 1. El origen de Quetzalcóatl. Al principio, cuando el universo aún era joven, los dioses se reunieron en Teotihuacán, el lugar donde nacen los dioses, para dar forma al mundo. Había existido un ciclo interminable de creación y destrucción, con 4 soles que habían iluminado la tierra y luego perecido. Ahora, era necesario crear un 5.º sol, uno que traerá estabilidad y esperanza. En este encuentro divino, entre deidades poderosas como Tezcatlipoca, el espejo humeante, y Huitzilopochtli, el dios de la guerra, surgió Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Se le conocía por su sabiduría y bondad, un dios que prefería la creación sobre la destrucción. Fue él quien asumió la tarea más importante, dar vida a la humanidad. La búsqueda en Mictlán.
Para recrear a los hombres, era necesario recuperar los huesos de generaciones pasadas que yacían en Mictlán, el inframundo. Quetzalcóatl, decidido y valiente, emprendió este peligroso viaje. Su camino estuvo lleno de pruebas, oscuridad absoluta, ríos caudalosos, y los engaños del señor del inframundo, Mictlantecutli, que buscaba detenerlo. Con astucia, Quetzalcóatl engañó a Mictlantecutli, recogiendo los preciosos huesos y escapando. Sin embargo, en su huida, tropezó, y los huesos se rompieron en pedazos desiguales. Así, los hombres nacieron diversos, algunos grandes, otros pequeños, pero todos iguales en esencia. La creación de los hombres. Con los huesos fragmentados en sus manos, Quetzalcóatl regresó al mundo de los vivos. Los dioses se reunieron y, con su propia sangre, Quetzalcóatl regó los huesos, otorgándoles vida. Fue un sacrificio personal, una muestra de su compromiso con la creación y el bienestar de la humanidad. Así nacieron los hombres y mujeres del quinto sol, los hijos de la unión entre el sacrificio divino y la tierra misma. Quetzalcóatl no solo les dio vida, sino que les enseñó a vivir, compartió con ellos los secretos del maíz, el cultivo que sería su sustento, les mostró cómo construir herramientas, cómo observar las estrellas y cómo crear comunidades. El primer ideal, la sabiduría al servicio de todos. El acto de creación de Quetzalcóatl no fue solo un regalo divino, sino un mensaje sobre la importancia de usar el conocimiento y el sacrificio para beneficiar a los demás. Su liderazgo no se basó en el miedo ni en la fuerza, sino en la enseñanza y la guía, sembrando las semillas de una civilización que valorara la justicia, la creatividad y la cooperación. Enseñanza del capítulo. El origen de Quetzalcóatl como creador de la humanidad nos recuerda que los grandes logros requieren esfuerzo, sacrificio y compromiso. Su viaje a Mictlán simboliza la necesidad de enfrentar nuestros propios desafíos y temores para alcanzar metas significativas. Además, su acto de dar vida con su propia sangre nos enseña que el verdadero liderazgo no se impone, sino que se entrega con humildad y propósito. Frase destacada. La vida se construye con sacrificio, pero florece cuando el conocimiento se comparte. Capítulo 2. La sabiduría de Toyán. En el corazón de la antigua Mesoamérica, existía una ciudad conocida como Toyán, un lugar de belleza y prosperidad que brillaba como un faro de civilización. Toyán no solo era un centro de poder, sino también un símbolo de conocimiento, arte y espiritualidad. Fue aquí donde Quetzalcóatl encontró su lugar como líder y maestro, guiando a los toltecas hacia una era de esplendor basada en la justicia, el respeto y la creación. La llegada de Quetzalcóatl a Toyán. La llegada de Quetzalcóatl a Toyán marcó el inicio de un cambio trascendental. Según la leyenda, Quetzalcóatl apareció como un hombre sabio, de semblante sereno, vestido con ropajes blancos y adornado con plumas brillantes. Aunque tenía un origen divino, caminaba entre los mortales, ganándose su respeto y confianza con acciones y palabras llenas de sabiduría. Los toltecas lo recibieron como un líder natural. No era un conquistador ni un tirano, sino un maestro que les habló de la paz y la prosperidad. Su visión de Toyán era clara, una ciudad donde los conocimientos se compartieran, las artes florecieran y los dioses fueran honrados con actos de creación en lugar de sacrificios humanos. La construcción de Toyán, una ciudad de sabiduría y creatividad. Quetzalcóatl organizó a los toltecas para transformar a Toyán en un paraíso terrenal. Bajo su guía, la ciudad se convirtió en un centro de aprendizaje y creatividad. Enseñó a los hombres a trabajar la tierra, mostrando el cultivo del maíz como el alimento esencial que sostenía la vida. También les enseñó a fabricar herramientas, trabajar la obsidiana y construir templos que reflejaban el orden del cosmos. La escritura y la astronomía florecieron bajo su liderazgo. Los toltecas aprendieron a observar el cielo, creando calendarios precisos que les permitían sincronizar sus vidas con los ciclos de la naturaleza. Quetzalcóatl también les enseñó a tallar símbolos en piedra, preservando su conocimiento para las generaciones futuras. Uno de los logros más notables de Toyán fue su arte. La ciudad se llenó de esculturas, murales y tejidos que contaban historias y honraban a los dioses. Los toltecas entendieron que la creatividad no era solo una forma de expresión, sino una manera de conectar con lo divino. El conflicto con Tezcatlipoca. A pesar del progreso, la armonía de Toyán no era inmune a las fuerzas del caos y la discordia. Tezcatlipoca, el espejo humeante, observaba con desdén el éxito de Quetzalcóatl.
como dios del engaño y la guerra, Tezcatlipoca representaba los instintos más oscuros del hombre, el egoísmo, la ambición desmesurada y el deseo de poder. Tezcatlipoca decidió corromper a Quetzalcóatl, pues veía en su liderazgo una amenaza a su influencia. Llegó a Toyán disfrazado de un visitante misterioso, llevando un espejo humeante que mostraba los aspectos más oscuros del alma. Usó el engaño para sembrar dudas en Quetzalcóatl, cuestionando su pureza y su capacidad para liderar. Una noche, Tezcatlipoca presentó a Quetzalcóatl una bebida embriagante, prometiéndole que le daría fuerza y claridad. En un momento de vulnerabilidad, Quetzalcóatl aceptó, y bajo los efectos de la bebida, cometió actos que iban en contra de sus propios principios. Al despertar, se sintió profundamente avergonzado y creyó que había fallado como líder y como Dios. El exilio de Quetzalcóatl. Lleno de remordimiento, Quetzalcóatl decidió abandonar Toyán. Antes de partir, se despidió de su pueblo, instándolos a continuar construyendo una civilización basada en los valores que les había enseñado. Prometió que un día volvería, trayendo consigo una nueva era de paz y prosperidad. Su partida marcó el fin de la Edad Dorada de Toyán. Sin su guía, la ciudad eventualmente cayó en decadencia, pero el legado de Quetzalcóatl perduró en las historias y los corazones de su pueblo. Enseñanza del capítulo, Lecciones de Toyán. El tiempo de Quetzalcóatl en Toyán nos enseña importantes lecciones sobre liderazgo, creación y la fragilidad del equilibrio. El poder de la educación. Toyán prosperó porque Quetzalcóatl compartió conocimientos y habilidades con su pueblo, mostrando que el verdadero liderazgo empodera a otros. La conexión con la naturaleza. El arte como puente espiritual. La creatividad en Toyán no solo era estética, sino una forma de honrar lo divino y expresar lo más elevado del alma humana. La lucha contra la tentación. El enfrentamiento entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca simboliza los desafíos internos que todos enfrentamos. Incluso los líderes más sabios pueden caer en momentos de debilidad, pero la redención siempre es posible. El legado duradero. Aunque Quetzalcóatl dejó Toyán, sus enseñanzas continuaron inspirando a su pueblo, demostrando que los ideales trascienden a las personas. Frase destacada. Una civilización florece cuando el conocimiento se comparte, la creatividad se celebra y el equilibrio con la naturaleza se respeta. Capítulo 3. La caída de Quetzalcóatl, el precio del orgullo y la tentación. La historia de Quetzalcóatl no es solo una de ascensión y luz, sino también una de descenso, de caídas y lecciones difíciles. La caída del dios, por supuesto, no solo es una de las partes más dramáticas de la leyenda, sino también una de las más reveladoras. Nos muestra la dualidad de su ser, divino y humano, sabio y falible. Este capítulo explora esa caída, los elementos que la desencadenaron y las poderosas lecciones que, a pesar de su dolor, dejó en el pueblo que adoraba a Quetzalcóatl. El origen de la caída, la envidia de Tezcatlipoca. La llegada de Quetzalcóatl a la cima de su poder y popularidad en Toyán no fue una mera casualidad. A lo largo de los años, Quetzalcóatl había demostrado ser un líder sabio y justo, promoviendo la educación, el arte y la paz. Bajo su reinado, la ciudad se había convertido en una de las más prósperas de Mesoamérica. Sin embargo, su éxito no fue bien recibido por todos los dioses, especialmente por Tezcatlipoca, el dios del caos, la oscuridad y las tentaciones. Tezcatlipoca, celoso de la influencia de Quetzalcóatl, comenzó a planear su caída. En el panteón mesoamericano, los dioses a menudo interactuaban y competían entre sí por el control y el respeto de los hombres. Tezcatlipoca, contrario a la visión pacífica y equilibrada de Quetzalcóatl, deseaba someter a los humanos a su voluntad a través del sacrificio, el miedo y la violencia. Su estrategia para debilitar la posición de Quetzalcóatl fue astuta y psicológica, comenzó a sembrar dudas en su mente. Conocedor de la personalidad íntegra del dios emplumado, Tezcatlipoca sabía que podía corromperlo no a través de la fuerza, sino a través de sus propias inseguridades. La tentación, el espejo de la verdad. La principal arma de Tezcatlipoca fue un espejo. El espejo no era un objeto común, sino un artefacto mágico, un reflejo de la verdad, que no solo mostraba el rostro de quien se miraba en él, sino también el más profundo de su alma. Quetzalcóatl, siempre confiado en su sabiduría y su pureza, aceptó mirar en el espejo, sin sospechar que este reflejo podría ser distorsionado por la manipulación del dios del caos. Al mirar en el espejo, Quetzalcóatl vio algo que nunca había imaginado, un dios imperfecto, lleno de dudas y debilidades.
En lugar de verse como un ser divino y sabio, Quetzalcóatl se vio reflejado como alguien lleno de fallas. La imagen del dios, tan perfecta en su mente, se rompió. La inseguridad comenzó a tomar su mente y, lo que era aún más peligroso, el orgullo. A través de este acto, Tezcatlipoca no solo atacó la confianza de Quetzalcóatl, sino que también hizo que el dios comenzara a cuestionar su propio destino. El vicio, la embriaguez del olvido. El siguiente paso en la estrategia de Tezcatlipoca fue ofrecerle una bebida embriagante. En la cultura mesoamericana, las bebidas rituales como el pulque, un licor de maguey, eran utilizadas en contextos espirituales, pero Tezcatlipoca las utilizó como una forma de descontrol. Esta bebida, además de embriagar el cuerpo, envenenaba la mente y la voluntad. Era la forma en que Tezcatlipoca podía alejar a Quetzalcóatl de su centro y corromper su alma. Al principio, la bebida parecía ofrecerle un respiro a Quetzalcóatl, una escapatoria de la confusión y la tristeza provocada por la visión del espejo. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de consuelo terminó siendo un acto de debilidad. En su estado de embriaguez, Quetzalcóatl cometió un error, cedió a la tentación. La leyenda cuenta que, en su estado alterado, Quetzalcóatl fue seducido por una mujer, en algunas versiones de la historia, una diosa, y la falta de autocontrol lo llevó a un acto que fue considerado un pecado grave, la violación de sus propios principios y su rol divino. La caída de Quetzalcóatl estaba consumida, su mente y su corazón, una vez firmemente anclados en la rectitud, se habían visto corrompidos por sus propios deseos y el influjo de la tentación. La consecuencia, la huida hacia el este. Al despertar de su trance, Quetzalcóatl fue confrontado con la realidad de lo que había hecho. El dios que siempre había predicado la pureza, la sabiduría y el autocontrol, ahora se encontraba marcado por sus propios actos. La vergüenza fue inmensa, y no solo por haber caído en la tentación, sino también por haber defraudado a su pueblo. Había comprometido su imagen de divinidad, la cual se basaba en su integridad y rectitud. En lugar de enfrentar las consecuencias de su caída y enfrentarse a su pueblo, Quetzalcóatl optó por huir. En la cultura mesoamericana, el este era considerado el lugar del renacimiento y la purificación, por lo que el viaje hacia el este representaba la posibilidad de empezar de nuevo. Quetzalcóatl se despojó de su vestimenta y sus adornos, símbolos de su estatus divino, y emprendió su viaje hacia el exilio, donde podría reflexionar, purificarse y encontrar la manera de redimirse. Lecciones de la caída de Quetzalcóatl. La caída de Quetzalcóatl ofrece una rica fuente de lecciones que trascienden las culturas antiguas y siguen siendo relevantes hoy. A través de esta tragedia divina, podemos extraer enseñanzas poderosas sobre la vulnerabilidad humana, el orgullo, la tentación, y la redención. La caída es parte del camino. La historia de Quetzalcóatl nos muestra que, incluso los más grandes pueden caer. La vida está llena de desafíos internos que, a veces, nos llevan a perder el rumbo. La caída no define nuestro destino, pero la forma en que nos levantamos sí lo hace. La duda y el orgullo son peligrosos. Cuando Quetzalcóatl se miró en el espejo, no solo vio su debilidad, sino que, al aceptar esas dudas, permitió que el orgullo y el ego lo dominaran. La confianza en uno mismo es importante, pero la soberbia y la falta de autocrítica son destructivas. El poder de la tentación, la bebida de Tezcatlipoca no era simplemente un medio para embriagar el cuerpo, sino para adormecer la mente y desconectar al Dios de sus principios. La tentación siempre aparece disfrazada de alivio, pero sus efectos suelen ser devastadores. La redención es posible, aunque Quetzalcóatl cayó, su huida hacia el este simbolizó su deseo de renovarse. La verdadera redención no viene de huir del pasado, sino de aprender de él y usar esa sabiduría para crecer. El liderazgo es humildad. El hecho de que Quetzalcóatl eligiera huir en lugar de enfrentar a su pueblo revela una profunda lección de humildad. Los grandes líderes no son infalibles, pero tienen la capacidad de reconocer sus errores y aprender de ellos. Frase destacada. El verdadero poder no radica en nunca caer, sino en levantarse con más sabiduría cada vez que lo hacemos. Este capítulo profundiza en cómo la caída de Quetzalcóatl no solo afecta su vida como Dios, sino que también ofrece lecciones sobre la fragilidad humana, el autoconocimiento y la lucha interna entre lo divino y lo terrenal. La tentación y el orgullo son desafíos universales, y la forma en que elegimos enfrentar esos desafíos define nuestra verdadera grandeza. Capítulo 4. La redención de Quetzalcóatl, un renacer espiritual.
Tras la caída de Quetzalcóatl, el regreso de este dios no fue una simple cuestión de recuperar su posición o estatus, sino una travesía espiritual profunda. El viaje hacia el este, al que se dirigió Quetzalcóatl después de su transgresión, no solo representaba una huida física, sino un proceso de autoconocimiento, purificación y renacimiento. Este capítulo explora su viaje de redención y las lecciones transformadoras que nos deja, tanto desde una perspectiva mitológica como humana. El exilio, un viaje hacia la purificación. Cuando Quetzalcóatl huyó hacia el este, no solo lo hacía para escapar de la vergüenza de sus actos, sino porque el este era visto como el lugar del amanecer, el lugar de la luz nueva, de la purificación. En muchas culturas de Mesoamérica, el este estaba asociado con el renacimiento, el inicio de un nuevo ciclo y la posibilidad de transformación. La travesía hacia el este no fue sencilla. Quetzalcóatl, despojado de sus vestiduras de divinidad, emprendió un camino lleno de dificultades y desafíos. En su viaje, no solo enfrentó el terreno árido y los obstáculos físicos, sino también los desafíos internos de su alma. Cada paso lo acercaba a una reconciliación interna, y cada dificultad le ofrecía una lección sobre la importancia de la humildad, la aceptación y la superación. Los encuentros en el camino, lecciones del desierto. Durante su viaje hacia el este, Quetzalcóatl se encontró con diversas figuras, tanto humanas como míticas, que le ofrecieron enseñanzas valiosas. Estos encuentros no solo representaban lecciones externas, sino también reflejos de su propio interior. Cada uno de estos momentos simboliza una etapa en su proceso de purificación y evolución. Uno de los primeros encuentros que tuvo fue con Tonatiuh, el dios del sol, quien le habló de la importancia de la luz interna y cómo, a pesar de la oscuridad de sus errores, siempre hay una posibilidad de renacer y brillar con más fuerza. Tonatiuh le enseñó que, para alcanzar la verdadera redención, debía iluminarse desde dentro, superando las sombras de la culpa y el arrepentimiento. Otro encuentro significativo fue con Xochiquetzal, la diosa de la belleza, la fertilidad y las artes. Ella le mostró que la verdadera belleza no se encuentra en la perfección, sino en la capacidad de transformar el sufrimiento en creatividad. Quetzalcóatl entendió que sus fallos no debían ocultarse, sino ser transformados en algo nuevo y significativo. Además, Quetzalcóatl se enfrentó a su propia imagen en el espejo, una visión del yo corrompido, pero esta vez ya no fue el mismo ser inseguro que había visto antes. Esta vez, su reflejo mostraba un ser renovado, más sabio y consciente de sus debilidades. A través de esta reflexión interna, el dios emplumado entendió que el camino hacia la redención requería aceptación, aceptar sus fallos y usar esos errores como herramientas para crecer. La lección del sacrificio, renunciar al orgullo. En el proceso de redención de Quetzalcóatl, uno de los momentos más importantes fue cuando tuvo que hacer frente al concepto de sacrificio. A diferencia de otros dioses de la mitología mexica, Quetzalcóatl se había opuesto al sacrificio humano. Para él, el sacrificio era un acto de violencia que atentaba contra la armonía del mundo. Sin embargo, al comprender la profundidad de su caída, entendió que el sacrificio personal era una vía para lograr la transformación. Este sacrificio no era físico, sino emocional y espiritual. Quetzalcóatl tuvo que renunciar al sordo y a la idea de que su poder y su divinidad lo hacían invulnerable. Aceptar su vulnerabilidad, asumir su error y reconocer que la verdadera fortaleza reside en la humildad y el aprendizaje constante fue el sacrificio que necesitaba para avanzar. De alguna manera, el sacrificio de Quetzalcóatl fue un acto simbólico de la entrega del ego, un desprendimiento de la necesidad de ser perfecto para poder redimir y enseñar a los demás. La renuncia al orgullo permitió que su espíritu se purificara, alejándose de la oscuridad y acercándose a la luz de una nueva sabiduría. El renacer, la luz después de la oscuridad. Finalmente, después de atravesar una serie de pruebas y enfrentar sus propios demonios, Quetzalcóatl alcanzó su destino. Su viaje hacia el este le permitió no solo superar sus errores, sino también encontrar su verdadera esencia, una esencia divina y humana a la vez, que no se definía por la perfección, sino por la capacidad de aprender de la imperfección. Quetzalcóatl emergió como un ser transformado. El dios que se había hundido en la desesperación ahora estaba lleno de esperanza, con una nueva visión del mundo y de sí mismo. En su regreso, ya no buscaba el poder ni la gloria. Lo que buscaba era la sabiduría compartida, el poder de enseñar a otros a través de su propia experiencia de caída y redención. Lecciones de la redención de Quetzalcóatl. El regreso de Quetzalcóatl es, en muchos aspectos, una historia de autotransformación.
De su caída aprendió que el camino hacia la redención no es un camino de eludir las sombras, sino de atravesarlas para alcanzar una nueva luz. En su renacer, Quetzalcóatl nos deja una serie de lecciones cruciales que siguen siendo relevantes en el mundo moderno. El valor de la humildad. El primer paso hacia la redención es la aceptación de nuestros errores. Solo a través de la humildad podemos aprender de ellos y crecer. La verdadera grandeza no está en la perfección, sino en la capacidad de aprender y mejorar constantemente. La redención es un proceso, no basta con arrepentirse, que es necesario un proceso interno de purificación. Este proceso es difícil, pero esencial para encontrar la paz y la sabiduría. La redención no es un evento aislado, sino un viaje continuo hacia el entendimiento de uno mismo. El poder del sacrificio personal, renunciar al ego y al orgullo es uno de los sacrificios más poderosos que podemos hacer. La verdadera liberación llega cuando entendemos que nuestras debilidades son las que nos enseñan a ser más fuertes, no nuestras victorias. La luz viene después de la oscuridad. Quetzalcóatl enseña que la oscuridad no es el final, sino una etapa de transición. La verdadera luz llega después de atravesar nuestras pruebas internas. Solo enfrentándonos a la oscuridad de nuestros propios miedos podemos encontrar la claridad. La sabiduría compartida. La redención de Quetzalcóatl no se centra en su propio bienestar, sino en compartir lo aprendido con los demás. La verdadera sabiduría no es egoísta, sino que debe ser transmitida a quienes nos rodean para que puedan encontrar su propio camino de transformación. Frase destacada. La verdadera redención no es un retorno al pasado, sino una creación constante de nuestro mejor futuro. 5 enseñanzas de Quetzalcóatl para la vida moderna. La importancia de la dualidad. Aprende a equilibrar lo material y lo espiritual en tu vida, como lo simbolizan la serpiente, tierra, y las plumas, cielo. Busca un equilibrio entre tus necesidades físicas y tus aspiraciones espirituales. Supera los desafíos con determinación, como Quetzalcóatl enfrentó a Mictlantecutli para crear a la humanidad. Es fundamental persistir ante las adversidades para alcanzar metas significativas. Lidera con sabiduría y justicia. El liderazgo no se trata de poder, sino de servicio. Aprende a guiar a otros con conocimiento, compasión y un enfoque en el bien común. Acepta tus errores y busca redención. La caída de Quetzalcóatl nos recuerda que nadie es perfecto. Lo importante es reconocer nuestras fallas y trabajar en nuestra transformación personal. Renace y sigue adelante. La historia de Quetzalcóatl como la estrella matutina nos enseña que cada final es un nuevo comienzo. Siempre hay oportunidades para reinventarnos y empezar de nuevo. Al cerrar este recorrido por la fascinante y enigmática historia de Quetzalcóatl, es importante reflexionar sobre el viaje que hemos realizado juntos. Desde las alturas de su ascensión divina hasta las profundidades de su caída y redención, la figura de Quetzalcóatl ha sido mucho más que un simple relato mitológico, es un espejo de nuestras propias luchas, aspiraciones y transformaciones. A través de su historia, hemos explorado los ciclos inquebrantables de la luz y la oscuridad, la ascensión y el descenso, y, sobre todo, la posibilidad infinita de la redención. Quetzalcóatl, el dios emplumado, nos ha enseñado que, aunque la perfección es un ideal inalcanzable, la verdadera grandeza radica en nuestra capacidad de aprender, crecer y resurgir de nuestros errores con mayor sabiduría y humildad. Este relato no solo pertenece al pasado, sus enseñanzas siguen siendo pertinentes en el presente. En un mundo donde constantemente buscamos respuestas y queremos trascender nuestras propias limitaciones, la historia de Quetzalcóatl se convierte en un faro, recordándonos que, al igual que este dios, todos somos seres de luz y sombra, de contradicciones, de decisiones que definen nuestra evolución. Gracias, querido lector, por embarcarte en este viaje de descubrimiento. Gracias por tu disposición para aprender sobre una de las civilizaciones más complejas y profundas que ha existido en la historia de la humanidad. La historia de Quetzalcóatl es una de las raíces más antiguas de nuestro conocimiento colectivo, una que sigue alimentando nuestras mentes y corazones a través del tiempo. El deseo de explorar y comprender nuestras raíces no es solo una curiosidad histórica, que es una necesidad profunda de comprender el entramado que ha dado forma a nuestra visión del mundo, nuestras creencias y nuestros valores. La historia de Quetzalcóatl es, en última instancia, una llamada a la reflexión profunda sobre nuestro ser y nuestro camino. Nos invita a preguntarnos, ¿qué sombras necesitamos atravesar para ver nuestra luz interior? ¿Cómo podemos transformar nuestras caídas en pasos hacia una mayor comprensión de nuestra humanidad? Y, más importante aún,
¿Cómo podemos compartir la sabiduría que adquirimos en el proceso con aquellos que nos rodean? Al igual que Quetzalcóatl, nosotros también somos capaces de renacer. No importa cuántas veces nos caigamos, siempre hay una oportunidad para levantarnos, purificarnos y evolucionar. Al final, como nos enseña la figura del dios emplumado, el verdadero poder radica en nuestra capacidad para transformarnos. Así como él encontró en su exilio un nuevo propósito, nosotros también podemos hallar la grandeza en los momentos de oscuridad. En cada desafío, en cada decisión, en cada lección, se encuentra la semilla de nuestro propio renacimiento. Espero que este libro haya sido una luz en tu camino, un recordatorio de que las grandes historias de la humanidad, como la de Quetzalcóatl, son más que relatos de un tiempo lejano. Son relatos de lo que somos, de lo que hemos sido y, sobre todo, de lo que podemos llegar a ser. Gracias por tu tiempo, tu interés y, sobre todo, tu voluntad de aprender y crecer junto a las raíces del mundo. Que esta historia te inspire a mirar más allá de las sombras y buscar siempre la luz que reside dentro de ti.